Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El testimonio transmitido de ancianos a jóvenes no se encuentra en Internet, dice el Papa. Y afirma que la compra de armas no solucionará la guerra en Ucrania. El Papa Francisco recuerda a la Virgen de Guadalupe en consagración de Rusia y Ucrania. 150 líderes religiosos piden al patriarca ruso que ayude a detener la guerra en Ucrania. Secretario del Consejo de Cardenales afirma: mención de forma extraordinaria de la misa en nuevo documento es un error. Despenalizar el aborto abre la puerta a un negocio de muerte, advierten los obispos de México. Congreso archiva polémica ley de protección de la vida criticada por Providas en Guatemala. El presidente de Ecuador veta parcialmente la ley del aborto en casos de violación. Y por último, encapuchados irrumpen en Catedral de Bogotá en plena misa. Estas y otras noticias, queridos amigos, hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto, les saludamos muy felices, pues finalmente Rusia ha quedado consagrada al Inmaculado Corazón de María. Hay polémica, hay quienes dicen que no se hizo como debió haber sido, hay quienes dicen que ya se hizo tarde. Bueno, pues yo me sumo a los comentarios y digo que se hizo. Lo que está hecho, está hecho. Ha sido consagrada Rusia. Se al pudo corazón. no haber hecho. Sí, como ha ocurrido durante tantos años, ¿no? Entonces, pues aquellos que dicen que no y que no, bueno, entonces yo digo, si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué sí? Bueno, sin duda, una consagración así, presidida por el Papa y con los obispos del mundo unidos, esto debe dar frutos, como aquella consagración que hizo Juan Pablo II, sin mencionar Rusia, pero ¿cuál fue la consecuencia? La caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Así que confiemos en el Señor, confiemos en nuestra Madre del Cielo y seguramente veremos pronto los frutos de esta consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María. Tenemos mucho que informar, Marisa. Sí. Más adelante en este mismo programa le daré lectura completa al texto consacratorio de Rusia a la Virgen María. Así que esté pendiente. Comenzamos ahora por revisar los sucesos ocurridos en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Así que sea usted bienvenido a las noticias. En la catequesis de la Audiencia General del miércoles 23 de marzo, el Papa Francisco destacó la importancia del testimonio de fe transmitido de los ancianos a los jóvenes, algo que no se encuentra en los libros o en Internet. Ante los fieles presentes en el aula Paulo VI del Vaticano, el Santo Padre destacó el ejemplo de Moisés, que entrado en la vejez tuvo la lucidez de proclamar el nombre del Señor y transmitir la herencia de su vida con Dios a las nuevas generaciones. Francisco calificó de insoportable lo que ocurre en Ucrania y señaló que la verdadera respuesta a esta guerra no son más armas ni más sanciones. El pontífice dijo estas palabras al recibir a los participantes del encuentro promovido desde el Centro Femenino Italiano con motivo del 31º Congreso Nacional Electivo. Dijo que la guerra en Ucrania es fruto de la vieja lógica del poder que sigue dominando la llamada geopolítica. La historia de los últimos 70 años lo demuestra, nunca han faltado las guerras regionales. Por eso dije que estábamos en la Tercera Guerra Mundial a trozos, un poco por todas partes, hasta que llegamos a esta que tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero, explicó durante la audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano.
Durante la catequesis de la audiencia general del miércoles 23 de marzo, el Papa contó cómo el testimonio de su abuelo le hizo odiar la guerra. El odio y la rabia a la guerra lo he aprendido de mi abuelo, que participó en el PIAVE en 1914, y él me ha transmitido esta rabia hacia la guerra, explicó el Papa Francisco durante la catequesis de la audiencia general. A continuación dijo que su abuelo le había contado los sufrimientos que envuelven una guerra, y esto no se aprende en los libros, se aprende así, transmitiéndolo de abuelos a nietos, defendió. En otras noticias, en la oración que pronunció el pasado 25 de marzo para consagrar a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, Francisco recordó de forma especial a Nuestra Señora de Guadalupe. Según el texto enviado a todos los obispos del mundo, en el acto de consagración, Francisco dijo: «En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre?». Esta frase está recopilada en el Nican Mopohua, documento histórico que relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en diciembre de 1531. El pasado 21 de marzo, 150 líderes cristianos, judíos y musulmanes de Tierra Santa y otros lugares del mundo pidieron al máximo líder de la Iglesia Ortodoxa en Ruaya, al patriarca Kirill, que haga todo lo posible para detener la guerra en Ucrania. El encuentro se realizó frente a la Iglesia Ortodoxa rusa dedicada a la Santísima Trinidad, ubicada en el llamado Complejo Ruso de Jerusalén, señaló la agencia vaticana Fides. La iniciativa fue organizada por el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Interreligioso Elijah. En otras noticias, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, acusó el lunes a las fuerzas rusas de cometer genocidio en la ciudad sitiada de Mariupol. En un videomensaje emitido el pasado 21 de marzo, el arzobispo dijo que los civiles estaban muriendo de odio en el asentamiento ubicado en el sureste de Ucrania y conocido como la Ciudad de María. Hoy nos solidarizamos con la ciudad de Mariupol, donde se está dando un verdadero genocidio, dijo. La gente está muriendo no solo por las armas enemigas, sino también por el odio. Cientos de personas se mueren de hambre, no solo en la ciudad, sino también en sus alrededores. El pasado martes 22 de marzo, el presidente de Ucrania informó de su conversación telefónica con Francisco, quien aseguró entender que el pueblo ucraniano se ve en la obligación de defenderse ante los ataques rusos. Hoy he hablado con su santidad el Papa Francisco y él ha dicho palabras muy importantes, dijo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en su intervención en el Parlamento italiano a través de una videoconferencia. Zelensky explicó que el Santo Padre dijo: «Entiendo que queráis la paz, entiendo que tengáis que defenderos. Los militares defienden, las personas civiles defienden su patria, todos la defienden». El Santo Padre ha grabado un videomensaje dirigido a los católicos de Hong Kong y de la China continental para agradecerles su testimonio de fe y animarlos a ser valientes ante los desafíos de la época. Según informó la diócesis de Hong Kong, los dos videos fueron grabados durante el encuentro del Papa con el obispo de Hong Kong, Monseñor Stephen Chow Zhao-Yan, que tuvo lugar la semana pasada en el Vaticano. Durante la reunión del 17 de marzo, Monseñor Chow Zhao-Yan sugirió que el Papa diera su bendición a la Iglesia en China y Hong Kong, que se enfrentan a graves brotes de COVID. El Papa Francisco grabó entonces los videos con unas breves palabras en italiano antes de dar su bendición. Monseñor Marco Melino, obispo que trabaja en el Vaticano y que sirve como secretario del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco, dijo el lunes que la inclusión de las palabras forma extraordinaria en referencia a la misa tradicional en latín en la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium es un error que debe corregirse.
Así lo indicó el prelado en conferencia de prensa realizada en el Vaticano, precisando que esa parte del texto fue escrita antes de la publicación de Traditiones Custodes, el documento con el que el Papa Francisco restringió la misa tradicional en latín o misa en rito tridentino. En más noticias, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco se reunirá los días 28 y 31 de marzo con las delegaciones de pueblos indígenas canadienses y sus obispos para escuchar sus diferentes testimonios. Asimismo, tal y como especificó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, se celebrará una audiencia con el Papa en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, en la que participarán estas delegaciones y la Conferencia Episcopal Canadiense. Este encuentro tenía previsto realizarse en diciembre de 2021, sin embargo tuvo que aplazarse debido a las medidas de COVID que impidieron a las delegaciones viajar desde Canadá a Roma. Rezo para que todos sean uno. Es el lema del próximo viaje apostólico que el Papa Francisco realizará a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, país al que llegará tras visitar la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio. El lema fue publicado el 23 de marzo por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Ha sido tomado de la oración sacerdotal de Jesús del Evangelio de San Juan. El Vaticano también ha difundido el logo del viaje, que contiene la paloma de la paz, los contornos del mapa de Sudán del Sur con los colores de la bandera, una cruz y dos manos entrelazadas. El Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Giovanni Battista Piccioli antes de que haya tomado posesión canónica de la diócesis de Daule en Ecuador. En efecto, el 2 de febrero de este año, Francisco había erigido la diócesis de Daule como sufragánea de la arquidiócesis de Guayaquil y al mismo tiempo decidió nombrar a Monseñor Piccioli como su primer obispo. El motivo de la renuncia no fue informado por la Santa Sede ni por la Conferencia Episcopal del Ecuador. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en México y América. Lo acontecido en México, ¿ya fuiste a ver la película de San José? Ya. ¿Ya? ¿Y qué tal está? Sí, muy bonita. Ay, yo Padrísima. voy a ir. A ver si al rato me voy. Uh-huh. Está en Cinemex, ¿no? Sí, solo en Cinemex. Uh-huh. La película de San José. Vamos a verla. Qué padre. Vámonos ahora a Roma, Marisa, para ir a ver la película de San José. No, para ver la crónica, conocer lo que el Papa dijo en la catequesis durante la audiencia del pasado miércoles en lengua española. Francisco dijo lo siguiente. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones. ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María,
Pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Hoy hablando de películas, Uh-huh. también ya se va a estrenar la película sobre San José Sánchez del Río, Ah, sí, que Mirando lleva al por cielo. título Mirando al cielo. Uh-huh. Y enseguida, después de esta pausa breve, voy a platicar con el niño actor, Sí. que se llama Julián Fidalgo. Él le dio vida a San José Sánchez del Río en esta película que se llama Mirando al cielo. Uh-huh. Así que una pausa y volvemos para conversar con él. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Vamos ahora a nuestra entrevista. Como le decía antes de la pausa, pues ya quedó terminada, ya se presentó en premier. Esperamos pronto verla, la película que lleva por título Mirando al cielo, que es acerca de la vida y el martirio de San José Sánchez del Río, este jovencito mexicano que como un nuevo y valiente David enfrentó a Goliat durante la persecución religiosa en México, la película que se llama Mirando al cielo. Recibo con afecto a Julián Fidalgo, el autor, el joven actor que le da vida a San José Sánchez del Río en esta película. Me siento como que un poco junto a un santo, fíjate. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué edad tienes tú hoy? Hoy tengo 18 años. ¿Qué edad tenías cuando hiciste la película? 15 años. 15. San José murió de 14, ¿no? Así es. Entonces tú filmaste la película hace 3 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú actuando ahí, trabajando en la película? Pues si no mal recuerdo, fueron 2 meses de rodaje. Fueron 2 meses que marcaron mi vida, pero también considero que fueron 2 meses muy divertidos. Los pasé junto a mi madre, fue la que me acompañó durante el rodaje y la verdad lo recuerdo todo con mucho cariño. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué? A mí me encantaría decir, el cielo te escogió. San José desde el cielo dijo, este se parece a mí. ¿Cómo fue? Pues mira, muchas cosas me han dicho así, pero sí. Yo lo quiero creer como, no más que suerte, como algo que surge de una forma inesperada, porque la verdad yo nunca creí llegar a interpretar un papel de un santo, es lo último que hubiera esperado, pero leyendo el guión, estando con la gente del crew, conociendo al director, Antonio, la verdad es que todas las personas que forman parte del proyecto son personas que de verdad dieron mucho amor y cariño por hacerlo y se nota mucho al ver la película. Entonces, la verdad es de que sí, yo siento que yo y todos los personajes que aparecen en esta película, no sé si fuimos elegidos, pero la verdad sí siento que todos damos lo mejor de nosotros para que este proyecto dé lo mejor de sí. ¿Quién es el protagonista de la película? Tú. Sí, yo. Tú eres el papel protagónico. Sí. ¿Y qué personajes giran en torno a ti? Mira, dentro de la vida de San José está Trino, que toma un papel muy importante en la película, es su mejor amigo. Él fue el que más o menos lo motiva a participar en la guerra cristera. Y su madre, que la interpreta Estela, María. El personaje es María y la actriz Estela. El padre, Macario. Macario Sánchez. Macario Sánchez. ¿Y ella cómo se llama? La mamá de La José. mamá, María. María del Río. Sí. Ajá. Y la actriz se llama Estela. Ajá.
También tiene 2 hermanos que antes de que San José fuera a participar en la guerra, ellos ya habían partido. Y ellos están en la película. También están en la película. Tu verdugo, Rafael Picasso. Sí, también yo creo que después de San José él es el que más relevancia tiene en la película, ¿sí? Claro, porque él es el que al final del día va a intentar someter a San José para que deje al lado la fe y, y priorice el gobierno. La verdad es que el que interpreta el papel Javier hace un trabajo magnífico. Javier Picasso. ¿Cómo se llama? No, el actor se llama Javier. El actor se llama Javier. Ajá. Y el verdugo es... Picasso. De nombre Rafael, creo. La verdad el nombre no Picasso, lo recuerdo, pero Picasso. El diputado Picasso. Sí. Oye, Julián, ¿sabes que yo fui a tu beatificación? Bueno, la de San José, sí. ¿Sabes que fui a tu canonización? Sí, sí. La beatificación de José Sánchez del Río fue en el Estadio Jalisco de Guadalajara y su canonización fue en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La beatificación, la misa, la presidió el cardenal José Saraiva Martins, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, y la canonización de San José Sánchez del Río, el Papa Francisco. Te decía yo, pues sí, le has impreso carácter al personaje. ¿Cómo lo conociste? Pues antes del proyecto yo no sabía de San José. Mi primer acercamiento fue el guión que me entregó el director Antonio. Y ya en Guadalajara, conociendo al director y hablando con él, me platicaba más acerca de San José. Durante el rodaje igual fui aprendiendo más de él, y evidentemente interpretándolo, pues, estando en su piel, pues, lo conoces todavía más, diría yo. Estando en su piel. Pues no tal cual, pero... A ver, ¿qué sentías tú? ¿Qué sientes ahorita? ¿Te ha marcado de alguna manera tu vida, tu fe? Sí, definitivamente cambió mi forma de ver la vida, mi perspectiva. ¿Sí? Yo diría que de buena forma. Me gustó mucho el haberlo interpretado, pero más que nada siento una gran conexión con San José. Sí. Sí, definitivamente siento que de alguna forma me cuida y es por eso también que siempre llevo una medalla suya conmigo. Una medalla en la que vemos, pues sí, ahí la imagen de San José. ¿Y la puedes girar para verla por atrás? Sí, ahí es una reliquia. Sí, es un pedazo de tela de alguna prenda que llega a usar. Y entonces, ¿cómo te hiciste de esta reliquia? Esta medalla me la dio el director Antonio durante el rodaje. Peláez. El director Antonio Peláez. Pues un día normal, durante el rodaje, me pidió que me acercara, me contó cómo la obtuvo y lo que significaba, ¿no? La verdad es que es un orgullo que me la haya dado y pues por eso lo llevo todo el tiempo. Ándale. Oye, ¿de alguna manera creció tu devoción, tu deseo de ir a la misa, por ejemplo? Sí, de cierta forma estoy mucho más interesado en acercarme a Dios y sí puedo decir que mi fe creció de cierta forma. ¿Y cuál es tu opinión personal acerca de ese niño a quien tú caracterizaste en una película y esto que vivió él, pues en apenas 14 años de existencia en este mundo? Mira, yo sí considero que no sería capaz de hacer lo que él hizo. Definitivamente él fue un niño muy valiente, con valores muy arraigados y se ve que pues no cualquiera estaría dispuesto a dar su vida por la fe, ¿no? Yo no me incluiría definitivamente, pero le tengo un respeto impresionante porque tener esa devoción por Dios, por el cielo, no cualquiera la tiene y menos hoy en día. Entonces la verdad es que lo único que puedo decir de San José es que le tengo mucho respeto. Y devoción, ya dijiste. Sí. Tanto como que vive con su medalla, con una reliquia. ¿Cuál es tu visión
hoy, Julián, de vivir pues, tu momento en México, este siglo XXI, que tienes menos años tú de los años que ya tiene este siglo, y de pronto ver a un personaje que se enfrentó al gobierno y que el gobierno de este propio país se puso a perseguir a los cristianos y que a los católicos y que tuvo que brotar ese grito y ese valor. ¿Qué piensas de estos dos momentos? Pues mira, en un contexto actual no me imagino una situación que se dé de esa forma, pero sin lugar a dudas, sin importar el contexto, la época, lo que él se atrevió a hacer por su fe es algo que, o sea, no pierde valor pasando los años ni en años atrás. O sea, es algo que siempre va a tener un valor muy grande y algo que deberíamos de todos, aparte de respetar, también analizar y darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que estamos dispuestos a hacer por nuestra fe, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Tengo que presentar más su fe, su fervor, su caridad, su amor o su energía y su fuerza? Mira, en la película yo creo que se ve todo lo que acabas de decir está muy bien plasmado, pero lo que me gusta mucho también es de que se le da una perspectiva muy humana de lo que es de lo que fue San José, porque antes de ser un santo fue un niño como cualquier otro y me gusta mucho la parte que el director Antonio me hizo demostrar de San José, de su valentía, como tú dices, de su fuerza, de su energía. Hay muchas escenas en la película que muestran cómo él tenía una vida común y corriente. O sea, hay una niña que aparece en la película que le gustaba. O sea, no era un niño raro o apartado, o sea, era un niño como cualquier otro, pero evidentemente lo que destacaba de él era su devoción por la fe y su valentía, ¿no? ¿Tú ya viste la película? Sí. Ajá. 3 años después de que tú hiciste la filmación, Sí. tú nunca habías visto nada, apenas hasta hace unos días. Bueno, al igual que tú, unos clips, ¿no? Ajá. Pero sí, no, ver la película en la pantalla grande, ya todo completo, junto, ver cada parte de la historia hasta su fin, es algo que a todos, considero 100% que a todos nos dejó con mucha emoción, definitivamente. ¿Y tú cómo te viste? Tú como severo juez, como crítico. Pues yo disfruté mucho de la función y me gustó también cómo le di vida al personaje, a San José. Considero que, acorde a lo que me pidió el director, se cumplió el cometido y todos los actores cumplieron con las expectativas, considero yo. Julián, ¿en qué pensabas? O sea, ¿cómo lograbas concentrarte para presentar a San Joselito? Pues mira, las escenas que representaban la vida cotidiana de San José fueron un poco tranquilas para mí de hacer, sencillas. Y obviamente las que exigían el mayor esfuerzo fueron pues escenas en las que ya involucraba parte del martirio. La verdad es que definitivamente este proyecto fue un reto para mí. Nunca había interpretado algo que me exigiera tanto. Y pues mi forma de prepararme era, me intentaba concentrar media hora antes, por lo menos antes de que empezaran a grabar, y me alejaba de todo el staff, de todo el crew. Ellos estaban pues acomodando la cámara, las luces, lo de siempre, lo normal, y yo intentaba poner un poco lo más alejado posible para estar concentrado en mí. Requería de silencio. Y pues mi forma de meterme en el personaje era imaginarme qué sentiría yo si estuviera pasando por lo que él estaba pasando. Entonces, todo me lo imaginaba como si fuera yo. O sea, dentro de mi mente me imaginaba como si yo me estuvieran encarcelando, me estuvieran diciendo que me van a matar, ¿no? Y todo lo intentaba ver de esa forma, como si me fuera a pasar a mí. ¿Y pensabas, finalmente voy a ser santo? ¿O no? Porque la expresión, ¿no? Sí, no, Nunca sí, ha sido sí. tan fácil ganarse el cielo. Sí, o sea, evidentemente sí tuve que
intentar imaginar que al final del día ese era mi propósito, ¿no? O sea, aunque no me fueran a matar, aunque todo fuera una actuación, pues evidentemente te lo tienes que creer para que pues, en la pantalla se vea real, claro. ¿Y rezabas? ¿En la película? Sí. O yo... Fuera de las filmaciones. O sea, tú así como... Sí, yo cuando tenía nervios por escenas complicadas, más que nada por la de Martirio, sí recuerdo rezar antes y pues directamente le pedí ayuda a San José, porque pues sí recuerdo haberle dicho de cierta forma que pues que me ayudara a interpretarlo de la forma en la que él lo hubiera querido. Ah, se lo dijiste. Sí. ¿Y piensas que te respondió? Yo creo que sí. 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 ¿Crees que él está contento? Yo espero que sí, la verdad. O sea, yo lo hice con todo el cariño del mundo y me encantaría que, pues, si él de cierta forma lo está viendo, que le parezca lo más cercano a lo que él vivió. Dile, te invito a ver nuestra película. Te invito, San José. ¿Cómo ver tu película? ¿Cómo nos recomiendas? ¿Sentarnos y esperarnos y qué? Yo les recomendaría que antes de verla se pregunten ustedes mismos qué estarían dispuestos a hacer por su fe, porque teniendo esa pregunta en mente puedes comparar mucho lo que tú estás, tu forma de ver la vida, tu perspectiva, a comparación de la que tenía San José. Y estoy seguro de que en la mayoría de los casos se van a llevar una sorpresa muy grande al terminar de ver la película. ¿Qué puedo yo hacer por mi fe? Sí. Así. Sí. Wow. Es bueno, Julián. Va pa' santo. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Igual. Así que lo que resta, pues, ir a ver la película Mirando al Cielo. Hay que estar pendientes de su estreno y, por supuesto, como siempre, apoyar al cine católico en esta dirección de Antonio Peláez y producción de su esposa Laura. Una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América y de México y volvemos también para entregarle el texto fiel con el que el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen María el pasado 25 de marzo. Una pausa y volvemos con esto y con más. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en México y América. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con noticias de México, particularmente de Chihuahua, para informarle que los obispos de la provincia eclesiástica de Chihuahua advirtieron recientemente que la despenalización del aborto es la puerta para la comercialización de un negocio de muerte. En su comunicado, los obispos criticaron un proyecto legislativo presentado el pasado 10 de marzo por diputados de los partidos Morena, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que busca despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación. A pocos días de su polémica aprobación, el Congreso de Guatemala archivó el 15 de marzo el decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, aunque reconocía el aborto como un delito y rechazaba cualquier intento de aprobación del mal llamado matrimonio homosexual. La Ley de Protección de la Vida y la Familia fue recibida con importantes observaciones entre las plataformas pro vida y pro familia del país. Tras su aprobación el pasado 8 de marzo, la asociación La Familia Importa pidió al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que en adecuado uso del derecho de veto haga un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022.
En noticias de Costa Rica, con motivo del Día del Niño por Nacer, que se celebró el viernes 25 de marzo pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera, recordó el llamado del Papa San Juan Pablo II de ser luz para iluminar desde el Evangelio la belleza de la vida. El 22 de marzo, Monseñor Garita publicó en su programa Fermento un mensaje titulado Llamados a proclamar el Evangelio de la vida, una expresión escrita por el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, donde llama a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente el 15 de marzo el proyecto de ley que permite el aborto para los casos de violación y que fue aprobado en febrero por la Asamblea General en acatamiento a la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril de 2021. A través de una carta, Lasso anunció que incluirá 61 textos alternativos al proyecto de ley original porque considera que no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto para los casos de violación en 2021. Hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea o que no son coherentes con nuestro marco legal, aseguró el presidente. En noticias del Perú, con 77 votos a favor, el Congreso del país aprobó el pasado 16 de marzo la moción 1992 que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo. La moción presentada por el congresista Alejandro Muñante del Partido Renovación Popular declara que se debe entender por niño por nacer a todo ser humano desde el momento de su concepción, tal como lo establece nuestra Constitución política, las leyes sobre la materia en nuestro ordenamiento jurídico, así como los principales tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú forma parte. El padre Andrés Canto, superior de la misión de los Cooperadores de la Verdad en Perú, denunció haber sido víctima de amenazas debido a la construcción de un colegio gratuito para unos 300 niños y adolescentes de escasos recursos, ubicado en el Callao. Se trata de la institución educativa Santa María de Guadalupe del distrito de La Perla, la cual llamó la atención de un grupo de extorsionadores de las mafias del gremio de construcción civil. Estas personas exigen contactarse con el administrador del dinero de la obra para cobrar cupos y han amenazado con atentar contra la propiedad y robar herramientas si no cumplen con sus demandas. En noticias de Colombia le informo que la Arquidiócesis de Bogotá exigió que se respeten los recintos y las celebraciones religiosas luego de que el pasado domingo 20 de marzo un grupo de encapuchados irrumpió en la catedral durante la misa dominical. En efecto, el domingo 20 de marzo, durante la Santa Misa de las 10:30 de la mañana en la Catedral Primada de Colombia, un grupo de personas interrumpió la celebración sagrada al final de la misa con arengas y gritos en contra de la Iglesia y del Estado, informó la Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones. La Arquidiócesis de Bogotá informó que el personal de la catedral y los oficiales de la Policía Nacional se hicieron cargo de la situación y llevaron a estas personas al exterior de la catedral sin que se presentara ningún tipo de violencia ni actos vandálicos. El gobernador de Indiana en los Estados Unidos, Eric Holcomb, vetó un proyecto de ley cuyo objetivo es prohibir la participación de hombres en las competencias deportivas femeninas de la categoría K12, que va desde los 4 hasta los 16 años. Asimismo, el proyecto había permitido a los estudiantes o padres demandar a la escuela pública que violase la ley. El gobernador republicano Holcomb dijo en una carta del 21 de marzo que vetó el proyecto de ley porque temía que éste derivara en un litigio y porque implicaría que exista un problema en los deportes K12 en Indiana que requiere la intervención del gobierno.
En más de los Estados Unidos, la candidata a la Corte Suprema del país, Ketanji Brown Jackson, respondió en una de las audiencias para su posible nombramiento a las afirmaciones de que fue indulgente en sus sentencias contra quienes cometieron el delito de pornografía infantil. Como madre y jueza que ha tenido que lidiar en estos casos, estaba pensando que nada podría estar más lejos de la verdad, así lo dijo ella el pasado martes 22 de marzo, respondiendo a las acusaciones hechas por el senador republicano Josh Hawley de Missouri. Las audiencias de confirmación dirigidas por el Comité Judicial del Senado se iniciaron el lunes 21 de marzo. La película documental Corazón de Padre sobre San José llegó a los cines de México el 24 de marzo de la mano del Festival Internacional de Cine Católico y a través de la cadena Cinemex. En los testimonios y entrevistas que recoge Corazón de Padre, producida por Goya Producciones y distribuida por European Dreams Factory, se presenta un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. Dirigida por Andrés Garrigo, la película se grabó en varios países como España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Francia y Filipinas. En más noticias de México, le informo que el Papa Francisco aceptó el pasado 19 de marzo la renuncia por límite de edad de Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, de 75 años, como arzobispo de Toluca, y nombró como su sucesor a Monseñor Raúl Gómez González, de 68 años de edad, quien era hasta la fecha obispo de Tenancingo. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, el texto de la fórmula de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Fecha histórica: el 25 de marzo de 2022, el Papa Francisco consagra Rusia, junto con Ucrania, al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Fue durante su tercera aparición en Fátima, Portugal, ocurrida el 13 de julio de 1917, cuando la Virgen María anunció que posteriormente regresaría a nuestro mundo a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, lo que se cumplió el 13 de junio de 1929, cuando se apareció en compañía del Niño Jesús a Sor Lucía dos Santos en el monasterio de Tuy, España, para indicar que había llegado el momento en el que el Santo Padre habría de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón en unión con todos los obispos del mundo. El texto de la fórmula consacratoria pronunciado por el Papa Francisco el 25 de marzo pasado es el siguiente: Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú que eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la Paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos, y con vergüenza decimos: perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad.
Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Cana de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste: no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad, hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo: ahí tienes a tu hijo. Y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este momento nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra. Provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Y hasta aquí el editorial y hasta aquí también termina nuestro programa. Esperemos ahora que dé frutos, como dijimos al principio de este programa, que dé frutos esta consagración. Sí.
Un gusto haber estado con ustedes, queridos amigos. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farrell, quienes le deseamos de todo corazón que tenga una feliz semana. Le abrazamos. Vaya a ver San José al cine, con palomitas o sin palomitas, pero vaya a ver la película de San José al cine. hay que verla. Marisa, pásatela bien. Gracias igualmente. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.